Y aquí estoy yo de nuevo. No os vais a liberar de mí tan fácilmente. Soy un pesado, lo sé. Pues eso, estoy aquí porque SpiceJoggers me ha puesto otra tarea bastante importante y yo estoy aquí para deciros, informaros y comunicaros. Hasta ahora hemos estado hablando un poquito de todo, qué necesitamos para empezar, cómo hacer los streamings más divertidos, y ahora toca también una parte bastante importante, un poquito más allá después de todas estas cosas básicas, viene el punto de ahora, de querer aumentar los viewers, los espectadores que nos están viendo, la gente que se divierte con nosotros. Que a ver, que realmente todo lo que os voy a enseñar en este vídeo es como enseñaros a caminar. Primero una pierna, después otra pierna y otra y otra y otra. Con esto quiero decir que tiene que salir de vosotros mismos y ponerle mucho empeño. Me imagino que después de aplicar todo lo que os he ido enseñando en los anteriores vídeos ya sabéis más o menos cómo funciona un poquito Twitch, ¿no? Le habrás dado ya un toque personal a tus streams, te estarás acostumbrando a estar delante de la cámara, a hablar con la gente. Pero en este vídeo vamos a tratar tu actitud, tu manera de ser y tu forma de expresarte y exteriorizarlo todo. El objetivo es que la gente se quede en tus streams independientemente de lo que estés haciendo. Dependiendo de cómo seas, si eres una persona muy enérgica y que le gusta hacer el tonto, que eres una persona más seria o que juega bien o que juega muy bien a los videojuegos, y también obviamente depende muchísimo de los videojuegos que estés jugando, vas a tener un tipo de público u otro. Pero así como pasa el tiempo, la gente te irá conociendo, tú les irás conociendo y realmente empezará a dar un poco igual lo que estés haciendo porque la gente va a estar ahí por ti. Te puedes poner a jugar a un juego en modo campaña, en modo online, a cocinar, a depilarte con cera en stream, que a la gente le dará igual, le gustará estar contigo, disfrutará estando contigo por tu forma de ser, por las tonterías que haces o por las cosas que dices. Con esto me refiero a que la esencia del stream ya no es lo que estés haciendo, sino cómo eres con la gente. Y para que esa gente que te ve pueda estar siempre ahí, o la mayoría de veces pueda estar contigo, márcate unos horarios. Todos tienen cosas que hacer, todos tienen una vida, tienen amigos, van a quedar, tienen deberes, tienen que hacer cosas. Pero si tú marcas una hora en específica al día, o unos días a una hora en específica, ellos van a poder estar. O quizás no puedan estar, pero sí que puedan mover un poco sus planes para estar contigo. Muy importante es también la duración de los streams. Yo te recomiendo que la duración sea entre 2 y 6 horas. Si haces menos, sinceramente no vas a hacer nada, verás que no progresas mucho, te vas a quedar estancado, te vas a deprimir. Y si haces más de 6 horas, pues al igual si haces eso cada día o muchas veces por semana, te acabarás cansando, acabarás agotado y no lo acabarás disfrutando. Yo, por ejemplo, hago unas 4 horas, 5 horas en cada stream y más o menos con esas horas, pues verás una progresión, verás como la gente que te va viendo aumenta, poquito a poco, pero aumenta, los seguidores también aumentan. Tú te sentirás bien, verás que las cosas van avanzando y le tendrás más ganas a hacer más streams. Y en cuanto a hacer más horas, pues te recomiendo que lo dejes para esos días especiales, para cuando la gente te pida, hey, vamos a hacer un 8 horas, un 12 horas o incluso si te atreves un 24 horas. Pero eso déjalo para una ocasión especial para no agotarte. Las redes sociales también son muy importantes. Soy muy pesado con esto, pero es que de verdad es muy importante avisar cuando estás en stream, cuando no, los cambios, tus horarios, tus momentos divertidos. Siempre es muy importante comunicar a la gente que no está en Twitch. Para esa gente despistada que al igual no se acuerda, o para esa gente que le ha llegado tu publicación de refilón y te acaba de conocer y tiene curiosidad y va a entrar. Sea como sea, usa las redes, por favor, usa las redes. Una cosa que también os recomiendo mucho es que creéis contenido en otra plataforma. Por ejemplo, YouTube. De tus mismos streams puedes sacar vídeos bastante interesantes o bastante graciosos o curiosos. Es una forma de atraer gente de otro sitio que al igual no te conocería de otra forma. También es una forma de aprovechar el contenido que has creado en Twitch, para que no caiga en el olvido. Extraer esos momentos más divertidos, una recopilación de tus clips más graciosos, una opinión sobre un tema polémico que hayas dado, una opinión sobre cualquier cosa que hayas visto, tus pensamientos, momentos graciosos de tus streams o cualquier cosa interesante. Todo vale, todo vale. Haz que tus streams sean únicos. Ofrécele a tu gente algo que en otro canal no puedan encontrar. Con esto me refiero a overlays completamente vuestros, personalizados por vosotros mismos, con vuestro toque, alertas personalizadas que tengan un sonido gracioso, que tengan un grito que tú hayas hecho en algún juego, con GIFs graciosos o con fotos vuestras, emoticonos o incluso innovar cosas que ya estén pero con vuestro toque personal. Aunque parezca una tontería lo que voy a decir, habla con tu gente. Pregúntales cómo están, qué han hecho, cómo les ha ido el día, entabla una conversación con ellos. Intenta hablar con ellos como si estuvieras en la calle, en el colegio, como si estuvieras hablando con otros amigos. Eso es algo que quizás en otros streams no encontrarán, la relación esa tan amistosa, tan cordial, tan cercana. Haz lo que a ti más te guste.
Es verdad que hay contenidos que atraen más y otros que atraen menos, pero al fin y al cabo tú tienes que hacer lo que te guste, lo que te salga de forma natural y lo que vayas a disfrutar más. No te obligues a hacer algo que no vas a disfrutar solo porque puedas tener más gente al mismo tiempo viéndote. Recuerda que una de las mejores cosas que les puedes ofrecer a tu gente es tu naturalidad. El estar disfrutando de un juego y que ellos vean de verdad que estás disfrutando de ese juego hará que sientan como... es como estrechar lazos, que ellos se sientan más cercanos a ti, que estén disfrutando de la historia, que se sumerjan en la historia que están jugando contigo. Y al fin y al cabo estrecharéis un montón de lazos, ellos disfrutarán muchísimo, tú disfrutarás muchísimo con la gente que te ve y del juego y acabarás más feliz. Otra cosa con la que también soy consciente de que soy muy pesado es que no pares de hablar en el stream. Aunque estés viendo un conejo saltar, una piedra, una hoja, un árbol moverse con el viento, cualquier cosa, coméntalo. Pregúntale a la gente qué le está pareciendo el juego, cosas recientes que acaben de pasar, cómo creen que seguirá todo y lo de siempre. Hablar con la gente, hablar con tu gente. Yo no sé cuánto tiempo llevo grabando, pero yo creo que han sido unos cuantos consejos, han sido muchas cosas. Si no os habéis quedado con algo, volved atrás porque de verdad cada cosa que he dicho, por tonta que parezca, que va a dar a tus streams pues un empujón, un toque de personalidad, un toque de naturalidad, que ya veréis cómo os va muy bien. Dejadme por ahí abajo en los comentarios cuál ha sido el punto que más interesante os ha parecido, si conocíais, si lo vais a aplicar en vuestros canales, no sé, contadme un poquito que tengo ganas de saber si lo que hago es útil para alguien. En fin, no os molesto más por hoy, prometido, y nos vemos dentro de poco, espero, dentro de poco, Spice Jomes, espero que sea dentro de poco. Ahora sí, de verdad, no os molesto más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!